Hola, hola. Bueno, damos comienzo con este panel sobre nuevas tecnologías. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto contar con ustedes hoy de manera presencial. También quiero agradecer a los que están por YouTube. Sé que hay gente de Chile, de Uruguay, que estuvieron mandando mensajes en los paneles anteriores. Así que bueno, un beso para todos y gracias por estar. Bueno, para comenzar con el panel de nuevas tecnologías, como les comentaba, sí, voy a presentar a la primera exponente que tenemos acá hoy. Está la doctora María Mumare, de Mar del Plata. La doctora es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene una distinción como mejor promedio de la facultad, magíster en Magistratura y Derecho Judicial, por la Facultad de Universidad del Austral, y premio Medalla de Oro Mejor Distinción por tesis final. Doctora. Bueno, muchas gracias. El tema que me fue asignado para compartir con ustedes refiere al consumidor digital y las nuevas tecnologías. Y como muchos de ustedes ya saben, durante este último tiempo han proliferado, ¿no?, los trabajos que han abordado esta temática, impulsados por la pandemia. Y al momento de abordar este tema, me propuse desarrollar y compartir con ustedes 10 puntos que seguramente planteen más preguntas que respuestas, pero la idea es invitarlos a reflexionar y ver cómo el derecho muchas veces está por detrás de una realidad que nos excede y que a veces hasta excede al propio Estado. Cuando nosotros hablamos de consumo digital o consumidor digital, en realidad tenemos que tener en consideración que lo digital puede referir tanto al sujeto como al objeto, como a los medios que se utilizan en la contratación. En ese sentido, creo que lo fundamental como punto de partida es partir de un enfoque multidisciplinario que no solo aborde el aspecto jurídico, sino que también tenga en cuenta la faceta social, la fase económica y también aspectos éticos, que en esta materia devienen muy imprescindibles. Cuando distribuí estos primeros 10 puntos para compartir con ustedes, el primero de ellos refiere a poder identificar cuáles son los colectivos detrás de las pantallas. Muchas veces cuando nosotros planteamos el derecho del consumidor, partimos de pensar la noción de consumidor, justamente, y a partir de ahí construir la relación jurídica entre el consumidor y el proveedor. En el espacio físico tenemos distintas instancias en las cuales materialmente se verifican ciertos recaudos respecto a la persona con la que contratamos, y en los entornos virtuales esas situaciones se van desdibujando, generando un cierto halo de desconfianza o una zona de penumbra o incertidumbre que muchas veces terminan por desdibujar las fronteras entre lo que es jurídicamente válido o inválido. Y al pensar en estos colectivos detrás de las pantallas, destacaría dos de ellos, que son la problemática en torno a los niños frente a los entornos digitales y los adultos mayores. Hay distintos trabajos que han abordado estos temas en particular, pero fundamentalmente en UNICEF se viene trabajando desde el año 2017 por la protección de los niños frente a los entornos digitales, y en lo que refiere a los adultos mayores hay distintos estudios que han intentado cuantificar cuáles son las problemáticas y han arrojado distintos porcentajes. Por solo mencionar uno, hay un estudio del Centro de Protección de Datos Personales desarrollado en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que arribó a conclusiones bastante interesantes, como son que el 60% de los encuestados afirmó que cuenta con poca información para poder asegurar que tiene perfiles seguros en sus redes sociales. El 40% de ellos afirmó que considera riesgoso el uso de las tecnologías, y pensando que hoy la contratación electrónica abarca un aspecto tan grande de nuestra vida cotidiana, son números significativos. Obviamente que estos dos grupos entrarían dentro de lo que nosotros ya han abordado en estas temáticas, llamamos como los consumidores hipervulnerables, y en ese sentido se destaca muy positivamente la regulación normativa que se está previendo en los proyectos de código con actual estado parlamentario, más allá de, obviamente, destacar la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior, que fue pionera en el reconocimiento de estas categorías. El segundo punto tiene que ver con el deber de información y el tomar conciencia de lo poco que conocemos respecto de cómo funcionan los algoritmos de las distintas plataformas y mecanismos que nosotros utilizamos. Muchas veces eso nos lleva a una discusión más profunda sobre el colonialismo ideológico, la fake news, la posibilidad de que se censuren perfiles en redes sociales. Llegamos hasta el caso donde tuvimos un presidente de un país censurado y eso no se ha encontrado, ¿no?, respuesta. Más allá de la discusión que se dé en cada caso, muchas veces estas ideas demuestran lo
las pocas herramientas que tenemos para conocer verdaderamente cómo funcionan los instrumentos con los cuales nosotros nos manejamos en el consumo digital. Obviamente hay algunas previsiones normativas, se destaca el artículo 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se prevé justamente que se informe al consumidor sobre los medios electrónicos que utiliza el proveedor, pero vemos que en la práctica muchas veces eso no termina estando reflejado. Y por otra parte se abre el gran interrogante de en la formación del consentimiento, esta información que nosotros tenemos de pronto del acto o de la situación jurídica que motiva el consumo, qué tanto sabemos de eso que se nos está ofreciendo y qué tan afectada está nuestra libertad, ¿no? Qué tan libre es nuestra decisión de consumir y cómo se configura esta idea de la autonomía de la voluntad. Obviamente esto también, retomando lo que ya dije, implica contar con un enfoque multidisciplinario y abrirnos hacia otras ciencias que estudian también el comportamiento, ¿no? Como la psicología, las neurociencias cognitivas, la economía del comportamiento, las ciencias de datos. El derecho a la información creo que también tiene un gran déficit en lo que tiene que ver con la gestión de los reclamos. Cuando uno reclama y frente a una situación que se siente que tiene el derecho frente al proveedor, muchas veces en la gestión de ese conflicto el consumidor no cuenta con las herramientas para conocer cómo está siendo tratado su problema y muchas veces está en contacto con bots o robots que dan respuestas automáticas o no cuenta justamente con la información, los datos de quién, en qué estado está su trámite, cuáles son los pasos a seguir hasta agotar la última respuesta dentro de la empresa que les tenga que dar la solución. El tercer punto tiene que ver con la protección de datos personales, justamente muy relacionado con lo anterior. Y en relación a este aspecto me gustaría destacar un informe que publicó el Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano dependiente de la OEA. Son unos principios, se llama Principios Actualizados sobre la Privacidad y la Protección de Datos Personales con anotaciones, y en el instrumento que dio origen a este documento específicamente se abordó la problemática de consumo y se destacó la necesidad de que existan organismos especializados con la autonomía suficiente y con recursos específicos para poder dar justamente respuesta a esta problemática, identificando los ámbitos donde debe darse un tratamiento diferencial justamente a los datos y haciendo énfasis en la perspectiva transversal de género y de derechos humanos con los que se tiene que abordar el tratamiento de estas temáticas. En este documento se destacan ciertos principios como son los de finalidades legítimas y lealtad, de transparencia y consentimiento, pertinencia y necesidad, confidencialidad y seguridad. Obviamente que este tema nos interpela a todos nosotros en más de una oportunidad hemos aceptado términos y condiciones y hemos brindado nuestros datos personales, y si siendo abogados se nos generan todas estas incertidumbres, cuánto más para la gente que no comparte esta disciplina. El cuarto punto tiene que ver con las redes sociales y la publicidad. En este aspecto deviene muy interesante analizar el rol de los influencers y cómo las personalidades del espectáculo, del deporte, que anteriormente, digamos, esta no es una idea nueva, ¿no? La idea de las celebridades o personajes del espectáculo de las cuales las marcas se valían para comercializar el producto o servicio no es una temática nueva, pero sí creo que la proliferación del consumo en espacios que no estaban originalmente pensados para eso. Si uno piensa en Instagram, Facebook, redes sociales que justamente tenían otra finalidad y hoy por hoy son medios de intercambio y de compra y venta de productos muchísimo más frecuentes de lo que podemos imaginar y que quedan al margen de toda regulación, porque uno no los concibe originariamente como un lugar del intercambio. Entonces se terminan generando contrataciones a través de mensajes directos de Instagram que solo ve la persona, digamos, el consumidor y el proveedor, pero en un ambiente que no tiene, digamos, al cual el Estado no llega a regular. En ese aspecto, obviamente que, de nuevo, el enfoque multidisciplinario, ¿no? La idea de cómo interfiere el marketing en todas estas cuestiones, pero además un aspecto que tiene que ver con la psicología y un término que trabajó mucho una antropóloga que se llama Paula Sibilia, que tiene que ver con la extimidad, que refiere a justamente una intimidad que se exhibe. Hoy en día, además de esta idea de comercializar bienes a través de distintas redes sociales y los anuncios que también de pronto uno recibe por distintas plataformas, como podemos mencionar plataformas de video como YouTube, Twitch, etc., en esta proliferación de este mecanismo, ¿no? Donde día a día se produce una comunicación de la vida privada de muchas personas, de celebrities que justamente reciben este nombre de influencer, esta autora destaca que se produce lo que ella llamó como festival de vidas privadas. Y dice que lo interesante no es solo que eso hoy se produce, sino que también se despertó un consumo respecto de eso y un interés por espiar la vida del otro.
desdibujando también la distinción que antes existía entre lo que es, ¿no?, el ámbito de la vida privada y el ámbito de la vida pública. Años atrás esa diferenciación devenía innegociable y la protección de la vida privada y el hogar y la familia era una cuestión que se defendía con mucho recelo, y hoy por hoy contamos con personalidades que literalmente comparten su vida desde que se levantan hasta que se van a dormir. ¿Y cómo relacionamos eso con el problema del derecho del consumidor? Que muchas veces en esa comunicación no es fiel el mensaje que se da, porque lo que uno advierte cuando se está utilizando un bien o se está afirmando que se usa un determinado producto o servicio, en realidad hay una publicidad encubierta, un canje, una retribución económica quizás, que el consumidor no la advierte. Y justamente frente a esa situación, el consumidor queda desprotegido, realmente. Y para ir un poco más allá en esto que tiene que ver con los influencers, también merece la pena destacarse la existencia de lo que son los influencers digitales o virtual idols, que son personajes en realidad creados a través de la inteligencia artificial y mecanismos de realidad aumentada, que lo que hacen es justamente ejercer el mismo rol que un influencer persona humana, pero que en realidad es un personaje del mundo digital. Y para mencionar un caso de esto, podemos mencionar un caso, es una bastante conocida, es una influencer china que se llama Link, que tiene más de 1.300 seguidores en una plataforma que es como el Twitter chino, que se llama Weibo. Creo que estos aspectos invitan a la reflexión y justamente nos permiten dar cuenta de que el derecho del consumidor ya no se concibe en el marco de una contratación nada más, sino que la publicidad vino a revolucionar el comportamiento y la influencia también, valga la redundancia, frente al consumidor, que quizás se le despierta la curiosidad o el interés por adquirir un determinado producto en ese marco, ¿no? Este debate también, si nosotros pensamos cómo este escenario reversiona lo que son los deberes que tiene que cumplir el proveedor y cómo el consumidor puede ejercer sus derechos, también impacta la tecnología en cuanto a los objetos de la relación de consumo. Y en este aspecto me gustaría traer a colación el debate que existe hoy en día en torno a lo que son los NFT o Non-Fungible Tokens. Estos son justamente un activo inimitable, se denomina en el mundo digital, que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero que no tienen una forma tangible en sí mismos. Estos tokens digitales pueden ser entendidos en algún punto como certificados de propiedad de activos virtuales. Y esta forma de comercialización, que en realidad aplica lo que es la tecnología del blockchain a la comercialización de bienes, justamente de bienes virtuales, hoy ha tenido un gran auge en lo que es el arte digital o el criptoarte, y llegó, últimamente, en los últimos meses tuvo mucha resonancia porque en marzo de este año la casa tradicional de subastas de Londres, Christie's, que está fundada en 1766, para que veamos también como una tradición que data de hace más de 300 años casi, se reversiona y queda alcanzada por esta práctica, y justamente se vendió una obra digital de un artista que se llama Bipley, se hace llamar Bipley, que en realidad se llama Mike Winkelmann, por $70 millones. Y en definitiva, eso es una obra que si uno busca en Google o en cualquier buscador, puede advertirla, la puede ver, la puede incluso descargar, pero respecto a la cual hay una única persona que es la dueña, una única persona consumidora, ¿no?, que va a ser la dueña, que es ahora la dueña, y que justamente eso es gracias a este certificado NFT que acredita la autenticidad y originalidad de ese bien intangible. Justamente lo que viene a traer esta modalidad es que a nosotros en este mundo digital, donde nosotros no podemos distinguir lo que es una copia de una original, permite justamente esta distinción, y aunque parezca una realidad bastante alejada, ya hay en nuestro país distintas galerías que ofrecen este servicio, ¿no?, al margen de obviamente el debate que viene detrás de las criptomonedas y todo la discusión que ello conlleva. Obviamente esto, como sexto punto, no se puede entender si no lo complementamos con la necesidad, ¿no?, de entender que se necesita un control de oficio y estructural por parte del Estado que justamente atienda estas necesidades. Cuando uno habla de comercio electrónico, muchas veces piensa en la individualidad de cada uno y cómo se fue, justamente creo la pandemia tuvo un gran impacto en eso y en cómo modificó nuestros hábitos y nuestra forma de comprar, pero si lo analizamos a un nivel macro podemos advertir la trascendencia que tiene el comercio electrónico fundamentalmente, o sea, particularmente en nuestro país. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico lleva adelante todos los años un estudio de comercio electrónico y los resultados arrojaron que
En el año 2020 se produjo un aumento del 124% de la facturación del e-commerce y en el primer semestre del 2021 había aumentado un 101%. Eso terminó en que podamos afirmar que el 90% de los adultos argentinos conectados ya haya comprado alguna vez a través de Internet. Esta magnitud del fenómeno que estamos ahora abordando nos permite comprender cómo necesitamos respuestas estructurales porque indefectiblemente muchas personas no van a tener la posibilidad de acceder a la justicia. Hay muchos obstáculos hoy en día en nuestro país para acceder a la justicia en causas de escaso monto. Lo que habíamos hablado anteriormente de la posibilidad de gestionar el reclamo una vez que sucedió el problema a través de una comunicación fehaciente con una persona y no con un bot que nos responda en forma automática, que no tengamos que estar largas horas en espera y que realmente podamos ejercer el comercio, digamos, las empresas desarrollen el comercio y los consumidores vean protegidos sus derechos. Obviamente que el interés de todo esto está en promover el consumo responsable, no es para nada desalentar el comercio electrónico y creo que las cifras son muy alentadoras para entender este problema si pensamos que en el Cyber Monday de la semana pasada se facturaron 37.360 millones de pesos, un 80% más que en el año 2020. Entonces, todas estas tendencias que en la pandemia aparecían como novedosas, vemos que se sostienen, incluso se siguen incrementando a lo largo a medida que pasan los tiempos. Obviamente, el paso que sigue es hablar sobre lo que es la importancia de la educación del consumo. Acá recojo algo que dijo Sandra hoy temprano respecto de la guía de buenas prácticas comerciales en cuestiones de género y diversidades. En la resolución 1040, la Secretaría de Comercio Interior, creo que sería muy provechoso contar con un instrumento similar en el ámbito de lo que es el consumo digital. Y también reflexionar, ¿no?, en la educación para el consumo, cómo podemos, además de instruir al consumidor, de algún punto alertarlo sobre todos estos otros escenarios que veníamos conversando antes, donde el consumidor entra a la red social pensando en ver a sus amigos, a sus familiares y a compartir una noticia entre ellos y de pronto está consumiendo o recibiendo oferta y publicidad de productos. El octavo punto, reitero el enfoque multidisciplinario y acá dentro del propio campo jurídico también no solo ceñirnos al ámbito civil y comercial, sino también poder articular con el derecho penal y con el fuero contencioso administrativo para poder dar respuesta a prácticas como el phishing y todo lo que está asociado a la ciberseguridad. Se han tomado medidas específicas en relación a eso, fundamentalmente podemos destacar la normativa del Banco Central que exige mayores recaudos para verificar justamente la identidad de aquella persona que está solicitando un crédito preaprobado. Y como noveno punto, y ya para ir cerrando, el rol de las empresas como un aspecto importante a tener en cuenta, porque justamente todas estas ideas que estamos trayendo y la mayor protección que deseamos para los consumidores no se va a poder alcanzar sin el compromiso por parte del sector privado de las empresas. Y acá tuvimos la oportunidad hace poco, desde la facultad donde yo me recibí, de trabajar de entrevistar a una persona que se dedica al marketing. Nos decía, el derecho al consumo se tiene que pensar como una inversión. No, a nosotros no nos pueden... Al que está en la empresa, la prevención no le va a interesar, pero la inversión para mantener la fidelidad del cliente sí. Entonces, ¿cómo frente a estas nuevas tecnologías, estos nuevos desafíos, quizás se pueda justamente alertar y trabajar con las empresas para que una mayor seguridad en los entornos digitales, una mayor confianza en las transacciones, termine, digamos, a lo largo del tiempo, redundando en una mayor protección? Obviamente esto va asociado también a la idea de que podríamos discutir de qué obligaciones le caben a las empresas respecto a los algoritmos, los sesgos y todas las implicancias que tienen las herramientas digitales a la hora de comercializar. Y para poner un ejemplo concreto, si uno va a un restaurante y pide un menú y tienen que tener un menú disponible en braille, ¿por qué en el entorno digital tenemos que valernos de una app de otra empresa para que la empresa o para que justamente el consumidor pueda acceder a ese bien que está el proveedor comercializando? Finalmente, y con esto ya sí termino, el punto número 10 es el acceso a Internet. Nosotros estamos acá hablando de cosas muy dispares, pero no podemos hablar de la noción de consumidor digital sin hacer notar que solo el 60% de los hogares de nuestro país tiene conexión a través de una computadora. Si bien es cierto que hay una cifra que el 90% de los hogares tiene acceso a Internet, solo el 30%, más del 30% no cuenta con una conectividad fija. Y cada uno de ustedes podrá simplemente desde su propia experiencia advertir que no es lo mismo contar con un celular con límite de datos que con una conexión fija a Internet segura y con los recaudos que ello
requiere. En relación a eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración, primero la declaración 1 del año 2020 con motivo de la pandemia, en la cual expresamente dijo: el acceso a la información veraz y fiable, así como a Internet, expresamente lo manifestó, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnologías de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales y a la observancia del principio general de no discriminación. Creo que esos principios son plenamente aplicables a esta idea de que estamos analizando ahora del consumo en los entornos digitales. Y finalmente les dejo una pregunta para reflexionar que refiere hacia el derecho a la velocidad del tiempo: ¿es un dislate o una necesidad? Nosotros estamos viviendo en un mundo donde realmente han cambiado los hábitos de consumo. Ya hoy la gente no compra solo entradas para ir a ver un espectáculo, alimentos, herramientas, indumentarias o automotores, sino que también aplicaciones, videojuegos, ebooks, videos, canciones, software, experiencias o historias. En relación a esto, si les parece muy novedoso lo que yo estoy trayendo respecto de lo que hablamos de los NFT o los Virtual Idols, ya desde el año 80 hubo una persona en Estados Unidos que fue y registró la luna. Fue a la Oficina de Registraciones de los Estados Unidos y registró la luna, y hace más de 40 años que está vendiendo parcelas de la luna a través de Internet. Cualquiera de ustedes puede entrar a la página y comprar una parcela de Internet, de la luna a través de Internet. Entonces, un poco recolectando esa idea para poder abrir la mente y entender que el desafío del consumo digital, y particularmente el consumidor en los entornos digitales, nos trae, como dice uno de los fundadores de la Singularity University, nos pone cerca de una ruptura, dice, en el tejido de la historia humana. Estamos en un quiebre transversal. Él lleva ese punto al límite donde se va a terminar de dibujar la diferencia entre lo que es el ser humano y justamente un dispositivo informático. Y a partir de ahí desarrolla un montón de ideas innovadoras respecto a la posibilidad de contar con prótesis digitales de implantes directos que permitan almacenar información, de desarrollar modelos de cerebro humano parecidos o similares a los nuestros, y termina con una idea de que dice que de esa fusión entre los órganos de la mente y los circuitos electrónicos se va a ofrecer una posibilidad tentadora, la de efectuar un upgrade sistemático del alma, una actualización permanente a partir de la variedad de menús ofrecidos en el mercado. Entonces, creo que en relación a eso me gustaría terminar diciendo que no nos podemos olvidar de la dignidad de la persona, de que en definitiva el consumidor es una persona, que atrás está la dignidad y tenemos que proteger justamente ese interés y buscar, ¿no?, la protección de la confianza en un entorno que es intangible, en amparar a la persona aunque no la veamos, y fundamentalmente proteger la libertad y la igualdad en un mundo que nos enfrenta a esta herramienta que para todos es tan riesgosa como necesaria. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición. Gracias a la doctora María Mumari de Mar del Plata. Ahora continuamos, va a exponer el doctor Fulvio Saltarini, de San Isidro. Va a exponer sobre la responsabilidad de las plataformas, el principio de neutralidad y la intervención relevante.